Muy bien. Excelente. Entonces, ay, perdón. Ups. Bueno, vamos a empezar. Bueno, primero que todo que me confirmen de que todas tienen su mazo de tarot y su cuadernito, porque vamos a tomar apuntes, así que les voy a pedir por favor que tomen apuntes. Bueno, antes de empezar les voy a comentar que este curso, bueno, está basado en 2 libros y en mi conocimiento y mi experiencia. Esos 2 libros se llaman Leer el Tarot de Tiziana Prado y La Vía del Tarot de Alejandro Jodorowsky. Esos 2 libros yo se los voy a enviar, se los voy a compartir, ahí se van a poder apoyar. Y, y bueno, pero el curso como tal no es que esté sacado de los libros, está sintetizado de distintas fuentes, entonces por eso yo les voy a pedir que tomen apuntes. Obviamente siempre van a estar las grabaciones que las van a poder ver, pero cuando escribimos, esta acción de escribir deja otro tipo de conexiones cerebrales, entonces aprendemos mejor cuando tomamos apuntes, ¿ok? Eso para empezar. Y bueno, vamos a hablar sobre qué es el tarot, que es lo primero que tenemos que saber antes de empezar a estudiar en detalle sus cartas y todo eso. Todos sabemos que son unas cartas, o sea, es como algo popular. El tarot es muy popular, eso es importante que lo sepamos. Es un juego de cartas como tal. En un comienzo siempre fue utilizado como un juego, ¿bien? Si este juego fue realmente hecho para eso o para otra cosa, es lo que no se sabe tanto, está como el misterio, pero definitivamente es un juego de cartas. Vamos a hablar un poco de qué es el tarot y vamos a hablar un poco de historia del tarot como mezcladas, ¿ok? No vamos a hacer una diferenciación porque esta parte va junta. Entonces, es un juego de cartas que consiste en 78 cartas, son 21 arcanos mayores, que también se les llaman los triunfos, y una carta que es el loco, que vendría siendo como el comodín, el joker. Tiene varias connotaciones, la carta del loco. Y las restantes 56 cartas se les llaman los arcanos menores o los palos, ¿ok? Que se dividen en cuatro palos, ¿ok? Y 14 cartas de cada palo, que son los bastos, las copas, las espadas y los oros, que eso lo vamos a ver en la segunda etapa del ciclo. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia del tarot. Esto es muy importante saberlo, su origen es desconocido, no se sabe de dónde viene el tarot en concreto. Hay muchas teorías, pero es un misterio la verdad, porque no se ha confirmado ninguna, ¿bien? Entonces, puede ser que venga aproximadamente del siglo XIII o del siglo XIV, pero siempre van a ser teorías, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de sus teorías, ¿ok? Hay algunas teorías que dicen que es de China, hay algunas teorías que dicen que es de la India, porque son culturas que utilizaron justamente los juegos de cartas, pero no eran exactamente iguales al tarot. También algunos dicen que tiene origen árabe, porque también los árabes utilizaban las cartas, así como las vemos en el tarot con los palos, utilizaban así con bastos, copas, oros y todo eso. Pero también otras teorías dicen que eso fue al mismo tiempo de la aparición del tarot, entonces más bien que son como juegos contemporáneos al tarot a que realmente sea el origen del tarot. Hay otras teorías que dicen que es de Egipto, que esa es una de las más como respetadas, que dicen que se originó en Egipto y que fue transmitida por alquimistas y gnósticos del antiguo Egipto. Algunos dicen que tiene un origen hebreo cabalístico,
que sí puede ser por la simbología que contiene el tarot. Por ejemplo, que lo que fue creado por estos personajes bíblicos como Moisés y Abraham. Y lo que sí se sabe es que quienes trajeron el tarot al mundo occidental, que es en Europa donde se empezó a popularizar, fueron los gitanos, ¿ok? Entonces, independiente de dónde empezó el tarot, para que haya llegado acá fueron los gitanos quienes lo fueron compartiendo porque ellos fueron eh, los primeros en practicar la cartomancia, que es la interpretación de cartas, ¿ok? Con un sentido adivinatorio. Entonces, importante saber que, de qué se trata el tarot. En sus inicios europeos, cuando fue ya identificada en Europa, se decía que eran láminas de oro, ¿ok? Que eran láminas tarotadas de oro, así se les llama, que estaban grabadas sobre el oro y ahí estaban tallados los dibujos, ¿ok? Entonces, eso nos da, y que habían pintado por encima del oro las ilustraciones. Eso nos da a entender de que era un juego caro utilizado por la aristocracia. Ahora, este juego, como les digo, no se sabe hasta qué punto fue creado con el objetivo solamente de jugar. Se cree que se fue como camuflado como un juego para poder compartir los mensajes de alta sabiduría esotérica que contiene el tarot. Luego esto se fue como extendiendo, se fue popularizando, siendo más accesible, y ya cuando la misma gente de menos recursos pudo jugar al tarot, fue cuando empezó como a verse mal, a verse como algo no aceptado por la sociedad de aquel entonces. Entendamos todo el tema religioso y además todo el tema de guerras y todo, que la vida era muy distinta, entonces veían el tarot como una distracción que sacaba a la gente de sus ocupaciones que tenían que tener. Entonces, con respecto a la historia, ¿cómo es que el tarot llegó a ser utilizado como lo utilizamos ahora? Luego de bastante tiempo, como notaron que sobre todo los arcanos mayores tenían tanta simbología, las personas que estudiaban las ciencias ocultistas y las magias y todo eso, comenzaron a utilizarlo bien como herramienta para la adivinación, pero principalmente es por la simbología que tiene. Nosotras vamos a estudiar el tarot de Rider-Waite. Hay muchísimos tarot. El primero se llama el tarot de Visconti, que es el más antiguo. Luego tenemos el tarot de Biville. Hay otra persona que se llama Noblet, que también hizo su propio tarot. Y luego estuvo el de Marsella, que es el más conocido, pero ojo, no es el primero. Entonces es importante saber que el de Marsella estuvo después de otros que fueron considerados los primeros tarot, y siempre han habido cambios hasta los días de hoy, que siguen apareciendo nuevos tarot, pero es importante saber que para que un tarot sea tarot sí tiene que mantener una estructura y una cierta simbología y un lenguaje interno que sea coherente. Entonces, ahora vamos a hablar en concreto un poco más de qué es el tarot. Entonces, pasando de que es un juego de cartas, que eso ya se sabe, el tarot lo vamos a entender como un libro, ¿ok? El tarot es un libro, pero que no es un libro escrito con palabras, sino que está escrito y narrado a través de imágenes. Este libro contiene un poderoso lenguaje que es la simbología, justamente. Es su código, es un código propio, independiente, es único. Y esta simbología dentro del mismo libro es coherente, sigue una línea, está unida, o sea, no son simbologías al azar. Eso es importante entenderlo.
el tarot como tal representa, es un espejo. Sí, estamos grabándola. Si necesitas salirte o algo, no hay problema, Natalia. Entonces, es un espejo que representa el universo, ¿ok? Vamos a entender que el tarot es un mini universo porque dentro de este libro ocurre una historia. Eso es lo que vamos a ir conociendo. Entonces, esta historia de 78 cartas, 78 páginas, es tiene una historia que tiene un comienzo, que tiene un desarrollo y que no es que tenga un final, pero sí es una historia que tiene un orden, que tiene una coherencia y que representa un mundo, un universo, representa la existencia de algo que en el fondo es el espejo de algo más grande. El tema es que este libro no es un libro como lo conocemos, que estén las páginas pegadas y que las vamos a ir corriendo así una por una. Es un libro dinámico, es un libro vivo. Algunos le llaman que es un libro mudo, porque no tiene palabras, sino que solo tiene imágenes. El tema es que como este libro no tiene sus cartas en un orden inmodificable, sino que es un orden modificable, lo podemos leer de infinitas maneras, porque estas páginas se van a configurar de infinitas maneras, o sea, no hay límites, se van a configurar ilimitadamente, por eso es que hay tantas formas y no hay una sola forma de leerlo, porque son infinitas. Entonces, importante que entendamos qué significa el símbolo, ¿ok? La simbología es un lenguaje universal, ¿ok? Es un lenguaje que todos vamos a entender sin importar el idioma que hablemos ni la cultura en la que vivamos, porque no es un lenguaje que va a nuestra mente consciente. Esa información va a nuestra mente subconsciente e inconsciente. Entonces, a través de eso el tarot se logra comunicar con nosotros. Es por eso que sus mensajes son hacia nuestro mundo interno. De hecho, van enfocados hacia nuestro corazón, hacia nuestra parte espiritual. Por eso muchas veces puede ser que nos hagamos una lectura y no quedemos tan satisfechas o sintamos que la información no quedó tan clara. Eso pasa mucho, porque hay personas que son muy mentales y que siempre quieren racionalizar todo. A esas personas les cuesta un poco entender los mensajes del tarot, porque estas personas están esperando que uno les diga 1 más 1 es 2, y el tarot te puede decir 1 más 1 es 5, y depende de ti que así sea. Entonces, en ese sentido, los mensajes del tarot no son para nuestra mente racional. Mayormente, a veces sí, depende mucho de la persona. Entonces esta simbología es tan rica, la que contiene el tarot, que contiene mucha información, contiene ideas herméticas que están como codificadas en el juego. Y como les digo, que está como la idea de que fue como puesto como un juego para poder hacerlo perdurar y que el mensaje pudiera permanecer en el tiempo y llegar hasta los días de hoy que todavía se utiliza. Entonces, como estas cartas pueden ser mezcladas, este libro, esta historia puede ser mezclada, tenemos miles de historias dentro de esta historia, no miles, infinitas historias posibles dentro de esta historia a través de cómo vamos cambiando el orden de las cartas. Entonces, por eso entendemos que es un libro vivo y dinámico que ofrece infinitas posibilidades de interpretación. Nos permite acceder a la información que está en el inconsciente colectivo o en la mente universal, ¿ok? Porque eso representa el tarot. El tarot como tal nos ayuda muchísimo a entender donde el tarot no conoce el tiempo, lo podemos utilizar para entender el pasado, para entender el presente, para ver las posibilidades del futuro
y nos puede como ayudar a entender dónde nos encontramos con respecto a esta historia micro-universal que describe el tarot, que en el fondo es la historia de la humanidad, la historia del alma humana. Entonces nos permite entender en qué etapa o fase nos encontramos con respecto a esa historia representada del macrocosmos en un microcosmos. Tiene muchas maneras de ser utilizado el tarot, lo podemos usar uso adivinatorio, que es el más popular. Adivinatorio, ojo, no significa solamente adivinar el futuro, también puede ser adivinar lo que está ocurriendo en el presente, o como adivinar, o mejor dicho, entender aspectos ocultos del pasado que en su momento no supimos revelar y que gracias al tarot podemos adivinar, es decir, ver lo que no se ve concretamente, lo que no se sabe, destapar, descubrir algo que se encuentra en lo desconocido. Puede ser el uso predictivo, que ese sí es para ver para el futuro, que es posible, claro que sí, depende de cada uno cómo lo enfoca, esto lo vamos a hablar a lo largo de las clases. Se puede utilizar como autoconocimiento, conocerme a mí mismo a través del tarot. Para mi propia evolución lo puedo utilizar para mejorar como persona, y se le puede dar un uso esotérico y místico, que esto representa como mi relación con la divinidad y cómo yo me conecto con el mundo espiritual. Entonces, para entenderlo, este libro también representa un camino, por eso en esencia sí tiene un orden, que no es un orden obligatorio, pero su orden sí representa un viaje, una historia. En definitiva, para resumir, ¿qué es el tarot? Es un juego de cartas, es un libro vivo y dinámico, es una herramienta de lo que ya vimos de adivinación, de predicción, de autoconocimiento, de evolución, y también es un oráculo. Entonces, ¿qué es un oráculo? Esa palabra se utiliza mucho hoy en día. Un oráculo se entiende como un lugar sagrado donde se acudía para consultar a los dioses. Entonces, es un espacio etérico, porque no existe físicamente así como este espacio es el tarot o el oráculo, pero es un lugar que se considera sagrado, donde podemos consultar con lo divino, con eso que sentimos que está por encima de nosotros. Importante entender que el tarot tiene su propio diálogo, su propio lenguaje, que es único y es especial del tarot, y que gracias a la riqueza de su lenguaje es que podemos obtener información muy profunda y muy abundante. Entonces, eso. ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿Se entendió? ¿Fue muy rápido? Cuéntenme, por favor. Todo bien, yo acá tomé varios apuntes, Luna, así que por mi lado está clarísimo hasta ahora. Buenísimo. Sí, yo también, está bien explicado y va bien, ¿no? Rápido, así como... Ah, qué bien, buenísimo, genial. Entonces vamos a seguir. Bueno, como ya les dije, hay varios tarot, solo les mencioné yo los más clásicos, pero hay muchísimos. El que vamos a utilizar en este curso es el tarot Rider-Waite, ¿ok? Qué bueno, Jimena. Entonces, como les digo, el tarot siempre tiene que obedecer a esta estructura: arcanos mayores, el loco y arcanos menores. Si no tiene esa estructura de 78 cartas, no es tarot, ¿ok? Eso es importante que lo entendamos. El tarot más popular, como les digo, es el de Marsella. Bueno, Marsella es una ciudad que está en Francia, por eso se llama así. Ahí fue como donde se popularizó el tarot de Marsella, que muchos dicen que es el tarot original y todo. Yo no lo sé, la verdad.
pero sí es el que se entiende como el más clásico, aunque ahora ya sabemos que no es el primero. Nosotras nos vamos a enfocar en Rider-Waite. Este tarot es un tarot, tiene la estructura básica. Es bastante parecido al tarot de Marsella, pero la diferencia, y esta es la gran diferencia por la cual lo vamos a utilizar, es que los arcanos menores traen escenas ilustradas en sus cartas. En cambio, en el tarot de Marsella no hay escenas, solo vemos si son 7 copas, vemos 7 copas. En cambio, en el tarot de Rider-Waite, si son 7 copas, vemos una escena representativa de la interpretación de esa carta. Entonces, justamente a través de las cartas, el tarot de Rider-Waite ayuda a desarrollar la intuición. Bien, por eso nos vamos a enfocar en ese y es el mejor para aprender. Luego ustedes pueden tener la libertad de cambiarse al que ustedes deseen, pero este es muy bueno para iniciarse en el camino del tarot. El tarot de Rider-Waite hoy en día es el más popular a nivel mundial, es el que más se utiliza. En los años 70 fue cuando empezó su popularidad, pero es muy antiguo, tiene más de 100 años de antigüedad. Este tarot fue hecho en Inglaterra por tres energías, vamos a poner. El nombre real es Tarot Rider-Waite-Smith. Entonces, Rider es la compañía que imprimió el tarot, ¿ok? Este primer tarot. White viene de la persona que lo ideó, que es Arthur Edward White, quien decide modernizar el tarot de Marsella e integrar nuevos símbolos. Y él le pide a su discípula, que es Pamela Colman Smith, que pueda hacer las ilustraciones, que son las que vemos y las que vamos a estudiar. Entonces, Rider es donde se imprimió, White es la persona que ideó las cartas y Smith es la persona que hizo las ilustraciones. ¿Ok? Esta es la historia del tarot Rider-Waite y de por qué vamos a utilizar ese tarot. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a ámbitos generales. Vamos a entender como la esencia del tarot. Y para eso necesitamos hablar de algo que se llama el inconsciente colectivo. ¿Han escuchado hablar del inconsciente colectivo alguna vez? Bueno, esperemos que sí. Si no habían escuchado, ahora van a escuchar del inconsciente colectivo. Bueno, sí, principalmente en psicología, sí, exacto, es de psicología analítica, es el inconsciente colectivo. Entonces, el concepto de inconsciente, la primera persona que lo expone es Freud, Sigmund Freud, este psicoanalista famosísimo, que fue justamente, es y fue porque ya murió, pero todavía lo sigue siendo, el padre del psicoanálisis, ¿ok? Entonces, el inconsciente, en el fondo, ¿de qué se trata? De que el 90% de nuestras acciones ocurren en un nivel de la mente que no está disponible a cada momento, ¿ok? Entonces, casi todas nuestras acciones son condicionadas por nuestro inconsciente. Y este inconsciente almacena información de los eventos más fuertes, más traumáticos de nuestra vida, de lo más significativo que hemos vivido, y desde ahí va condicionando nuestras acciones. ¿Ok? ¿Dónde logramos conectar con nuestro inconsciente? Es en nuestros sueños, a lo que se le llaman los actos fallidos, que es, por ejemplo, cuando queremos decir una cosa y decimos otra, o cuando cometemos ciertos errores que no son errores, sino que es nuestro inconsciente manifestándose. Obviamente yendo a terapia, esa es la mejor manera de conectar con el inconsciente, de acceder.
y a través de la autoobservación, ¿ok? Porque si yo me autoobservo de manera objetiva, claramente voy a poder acceder a mi inconsciente. ¿Por qué es importante acceder a mi inconsciente? Esto lo quiero dejar muy claro, porque condiciona el 90% de nuestras acciones. O sea, debería ser de interés de todo el mundo conocer su inconsciente, porque si conoces tu inconsciente puedes cambiar tus acciones. Entonces, luego su discípulo de Freud, su estudiante que era Jung, propone el concepto de inconsciente colectivo, que ese es el que vamos a enfocarnos en el tarot. Entonces ya entendemos lo que es el inconsciente a nivel individual. A nivel colectivo existe también una mente inconsciente, la gran mente humana también tiene su parte inconsciente y está compartida, todos tenemos ese aspecto, o sea, es una mente colectiva que tiene su parte inconsciente. Y este inconsciente colectivo almacena información y experiencias que son comunes a la naturaleza humana, a la existencia humana, que todos hemos pasado o vivido en algún momento, que también son los misterios de la existencia humana. Entonces, así como tenemos nuestro inconsciente que almacena nuestra información vital individual, tenemos el inconsciente colectivo que almacena la información vital colectiva de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad. Por algo entendemos que muchas veces las historias se repiten o que en distintos lugares muy lejanos ocurren cosas muy parecidas. Ahí se entiende un poco por el tema del inconsciente colectivo. Entonces es algo que todos sabemos, que hemos sentido o vivido una o varias veces en nuestra vida, eventos que son inherentes a nuestra naturaleza humana, sin importar dónde hemos nacido o dónde hemos vivido, están codificados en nuestro ADN humano. Entonces, esta información la despertamos a través de la simbología. Como les comenté que la simbología la podemos entender aunque no hablemos el mismo idioma, es a causa del inconsciente colectivo. Entonces, en ese sentido, la simbología apunta a esa parte de nuestro ser. La simbología es un lenguaje universal. Por ejemplo, también los colores, es un lenguaje universal que todos los conocemos, aunque cambie el nombre, pero los colores son los colores igual. Y las imágenes, justamente como las vemos en el tarot, las ilustraciones, son expresiones del inconsciente colectivo a través de distintas herramientas, como es la simbología, los colores, y ya lo que vamos a ir viendo más adelante, como ciertos gestos del cuerpo, aspectos de la naturaleza, por ejemplo el sol, sin importar en qué parte del mundo estés, tú sabes lo que es el sol. O si ves, por ejemplo, una fruta o un perro, tú sabes lo que es, no importa dónde estés, no importa qué idioma hables. Eso es el inconsciente colectivo. Entonces, dentro del inconsciente colectivo, de esta teoría de Jung, él como que resume la información, porque es demasiado, entonces él la agrupa en arquetipos para poder clasificarla y para poder describirla. Entonces, esta información internamente, en nuestra propia individualidad, no es que todos accedemos a la misma esfera del inconsciente colectivo, porque si no seríamos todos iguales. Y como es tanta la información, están estos arquetipos, de los cuales uno como que tendemos a simpatizar o a tener afinidad con ciertos arquetipos que van creando nuestra personalidad. Ok, entonces, si bien tenemos disponible toda la información, no significa que la información esté activa en nosotros todo el tiempo, sino que se va activando a través de estos arquetipos. Bueno, gracias al inconsciente colectivo es que podemos trascender las diferencias humanas, como ya les hablé de cultura, de idioma y de todo eso. Gracias al inconsciente colectivo
o no sé si gracias a eso, pero en conjunto podemos tener mayor empatía porque podemos ponernos realmente en el lugar de la otra persona. El inconsciente colectivo nos lo permite, por algo, por ejemplo, que muchas personas han pasado o que van a pasar en algún momento de su vida, es perder a un ser querido. Sin importar a donde tú estés, tú puedes saber lo que está sintiendo la otra persona, aunque esa persona tenga una vida totalmente distinta a la tuya, porque tú ya lo viviste y sabes lo que se siente. O en el caso de que no lo hayas vivido, te lo puedes imaginar. Y nos permite entendernos mejor. El inconsciente colectivo es un puente para el entendimiento y nos permite conectar. Eso es súper, súper importante. El inconsciente colectivo nos permite conectar más allá de las distancias, más allá del tiempo, más allá del espacio. Por ejemplo, la conexión con nuestros ancestros, aunque nunca los vamos a conocer físicamente porque ya trascendieron, pero podemos sentir la conexión. O la conexión con personas que es primera vez que vemos y que sentimos una conexión, y así. Las conexiones tienen que ver con el inconsciente colectivo. Por ejemplo, como les digo, dos personas que viven la misma situación en dos partes distintas del mundo, pero que sienten lo mismo. O cuando conocemos a una persona o escuchamos una canción, por ejemplo, en inglés, no sabemos lo que dice, pero nos hace sentir algo tan bonito que nos conectamos con la canción. Entonces de eso se trata el inconsciente colectivo. ¿Y dónde lo podemos apreciar? ¿Dónde se manifiesta? Se manifiesta en lo que se llaman sueños compartidos, que es como cuando tenemos el mismo sueño que otra persona. Muchas veces no lo vamos a saber, pero seguramente muchos de nuestros sueños los hemos compartido con otras personas. El arte es una forma de manifestar el inconsciente colectivo, como por ejemplo piezas artísticas que, no sé, en un lugar del mundo, no sé, la cultura maya en México y la cultura egipcia pueden llegar a tener similitudes en su arte, a pesar de que nunca se conocieron, pero es gracias al inconsciente colectivo, que es energético, no es físico, entonces no conoce la distancia. Los mitos y narraciones, por ejemplo, el típico mito del capitán de barco que se encuentra con la sirena. Ese mito está en todo el mundo y no se sabe su origen, no se sabe de dónde viene realmente y está en todo el mundo. Entonces de eso se trata el inconsciente colectivo. En los cuentos infantiles también se nota el inconsciente colectivo, y en las religiones, por supuesto, porque casi todas las religiones tienen tantas similitudes, siendo que son súper alejadas en el tiempo y en el espacio, porque se parecen tanto. Por ejemplo, lo mismo que se habla aquí en nuestro continente de que la cultura inca de Sudamérica es muy parecida a la cultura azteca en México. Entonces, ¿por qué son tan similares si son trozos de tierra tan distantes? Bueno, por el inconsciente colectivo. Es una teoría. Yo no digo que esto sea la realidad absoluta, pero en esto sí es un soporte que ayuda a entender por qué el tarot es tan universal, por qué se lee en todo el mundo y por qué es tan efectivo, porque se entiende que mucha de su simbología y de su lenguaje proviene del inconsciente colectivo, o sea, es una manifestación justamente del inconsciente colectivo. Y también justamente en esas conexiones con personas, con nuestros antepasados, conexiones que podemos tener con los lugares, con una cierta cultura, por ejemplo, gente, no sé, que nació en Chile, pero que siente una gran afinidad con la cultura de África, por ejemplo, y muchas veces ni siquiera logramos conectar tanto con nuestra propia cultura, sino que a veces conectamos mucho más con otras culturas de otros lugares. Esas conexiones que no son físicas y que no son tan fáciles de comprender, tienen su sustento en la teoría del inconsciente colectivo.
Entonces, entendemos por qué el inconsciente colectivo es tan importante para entender y estudiar el tarot. Sí, se va entendiendo. Qué bueno. Entonces, básicamente, para resumir, el inconsciente colectivo es lo que permite que el tarot llegue a todas las personas, sin importar de dónde son y de dónde vienen, porque como compartimos una sola mente universal, el tarot es una manifestación de esa mente universal. Por eso describe situaciones que todos hemos vivido y vamos a vivir probablemente más de una vez en nuestra vida, porque todos en el fondo estamos conectados en red. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los arquetipos. Bien, los arquetipos, como hablamos, son como clasificaciones, son formas preexistentes, o sea, ya están, ya tienen una limitación, no son ilimitados los arquetipos, pero sí son universales, es decir, abarcan a toda la humanidad. Y que contienen contenido psíquico, contenido psicológico, ¿ok? Representan un prototipo o puede ser también un paradigma. Los arquetipos provienen del inconsciente colectivo y representan energías que existen dentro de nosotros, ¿ok? Dentro de todo el mundo. Y así como también, por ejemplo, podemos tener, como le llaman, por ejemplo, un signo del zodiaco. Por ejemplo, no sé, yo soy Cáncer y yo soy así, así, así. Pero también, aunque yo me identifico con mi signo Cáncer, yo puedo identificar que tengo un poco de todos los otros signos. Es lo mismo. Yo tengo un arquetipo de la personalidad que me predomina, pero aún así yo puedo tener un poco de todos los demás. O en un momento de mi vida yo puedo tener uno más activo y luego ese puede cambiar. Entonces no es que sean estáticos, sino que es dinámico, cambiante. Entonces sus significados son impersonales. ¿Qué significa que es impersonal? Que abarca todo, a todos, no es algo exclusivo de una persona. Influyen en nuestra personalidad individual, eso sí, en cómo se expresa nuestra personalidad, influyen. Representan aspectos del alma humana. Entonces el alma humana tiene muchos aspectos, tiene muchas formas de manifestarse. Y también porque cambia el contexto, cambia nuestra personalidad va cambiando, entonces todo esto, los mismos cambios también son importantes para el inconsciente colectivo y para la humanidad. O sea, nada es que esté inmóvil. Entonces, el arquetipo es una forma de representar la información del inconsciente colectivo y lo que hace es que nos permite también, nos entrega un modelo a seguir, nos entrega un patrón, un ejemplo. Entonces, a través de estos ejemplos, nosotros podemos acceder también a la información del inconsciente colectivo y obtener ideas, obtener conceptos, obtener inspiración, creatividad, para poder crear en el fondo, para poder dar vida a algo. Entonces podemos encarnar los arquetipos. No es que también están designados y no hay posibilidad de elegir, no es así. Podemos nosotros encarnar esa energía, integrarla. Por ejemplo, no sé, el arquetipo del guerrero, puede ser que quizás yo siento que en este momento necesito activar ese arquetipo, entonces el conocimiento es poder. Y si yo conozco las cualidades del arquetipo del guerrero, las puedo encarnar en mí. La palabra arquetipo viene de arche, que significa fuente, origen, y tipo, modelo o forma. Entonces, el arquetipo es la forma en cómo se manifiesta la fuente, las múltiples formas, porque son muchas las posibilidades.
todos tenemos un origen común, se entiende que todos venimos de la misma fuente, pero que tenemos distintas formas de expresar ese origen compartido. Y estos arquetipos los vamos a ver en las cartas del tarot, especialmente los arcanos mayores. Ahí es donde los vamos a entender en profundidad. Ahora vamos a hablar de los arcanos mayores, ¿ok? Esto ya es específico de tarot. Los arcanos mayores están compuestos de 22 cartas que están enumeradas del 1 al 21, y el loco, que el loco puede ser el arcano 0 o el arcano 22. Eso es variable, depende de la persona. ¿Qué son los arcanos mayores? Los arcanos mayores representan un viaje. Es el viaje de la existencia humana. El viaje del alma humana o de la chispa de vida que decide encarnar en un cuerpo. También se le conoce el viaje del loco. El loco vendría siendo esa chispa humana, esa chispa de vida, que viene a vivir este viaje del tarot. Y cada carta representa distintas estaciones de este viaje a través de las cuales vamos transitando durante nuestro viaje. Los arcanos mayores representan asuntos vitales, asuntos de gran importancia, asuntos trascendentales, procesos largos, profundos, que influyen en todos los ámbitos de nuestra vida. Bien, todo eso representa los arcanos mayores. También los arcanos mayores representan un aprendizaje o una determinada lección o una determinada experiencia importante en nuestra vida que va a marcar algo. ¿Okay? Son cosas importantes que pueden ocurrir a nivel consciente o a nivel inconsciente. A veces la manifestación de las cartas, el mundo externo puede estar muy tranquilo, pero por dentro está pasando de todo. Entonces, no es que siempre como lo que muestran las cartas va a estar ocurriendo en nuestra vida externa. A veces son ámbitos internos. Entonces, el viaje del loco es un camino de autoconocimiento, es el camino de la autorrealización, porque, por ejemplo, el tarot lo que ayuda es que ayuda a que aflore lo que se encuentra oculto a nivel inconsciente y lo trae a la conciencia. En este viaje, en este camino de conocimiento personal, de autoconocimiento, de evolución. Esto es todo el tarot, la verdad, no solo los arcanos mayores, pero en general esa es como gran parte de la misión del tarot. A través de todo lo que ofrece, de los símbolos, las lecciones que ofrecen las cartas, la información, las señales y todo eso, nos ofrece la posibilidad de actuar y tomar conciencia de lo que está ocurriendo para poder tomar una decisión, para poder aplicar, implementar lo que se nos muestra. Entonces, este viaje del loco inicia con el mago, es el comienzo, y termina con la carta de El Mundo. El mundo representa la autorrealización, representa la evolución del alma que vive a través de las distintas estaciones de este viaje. Es la culminación del viaje. Entonces, recordemos que cada estación trae un desafío, trae un aprendizaje. Y ya el mundo vendría siendo la parte final del viaje. Pero recordemos que este tarot es un libro vivo y dinámico, entonces el avance en estas estaciones de la vida no es lineal. No es que vamos a ir así de una en una pasando por todas las cartas de nuestra vida. No. Muchas veces vamos a estar en esas cartas, en la energía que representan esas cartas, pero en distintos momentos, en distintas situaciones de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, el viaje no es lineal, el viaje es cíclico y es espiral,
O sea, no es que vamos a movernos así de la carta 1 a la carta 21 en orden. No, podemos estar pasando de la 1 a la 15, a la 8, a la 3 y así, porque no es que este orden sea obligatorio, porque recordemos, es un libro vivo y dinámico. Dentro de estas cartas, que son del 1 al 21, se dividen en dos grupos. O sea, vamos a incluir el loco, perdón, de la carta 0, que es el loco, a la carta número 11, está hablando de nuestro mundo interno. Son las etapas del viaje más internas. Donde habla de nuestra energía, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, lo que ocurre adentro de mí. Y de la carta 11 a la carta 21 habla de fuerzas astrales, de fuerzas externas, energías que son externas a nosotros, ¿ok? Entonces el tarot ofrece opciones, ofrece posibilidades, ofrece consejos. Y esa palabra es muy importante para lo que es el tarot terapéutico. ¿Cómo vamos hasta ahora? Todo bien, Luna. Qué bueno, Connie, gracias. Súper bien, qué bueno, Jimena. Ya estamos por finalizar la parte de teoría. Vamos a hablar los últimos puntos y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, como ya les hablé, la simbología es poderosa en el tarot. Es como podría decirse una de las cosas más importantes. Y hay otra, la simbología la vamos a ir viendo carta por carta, porque hay símbolos que se repiten, claro que sí, pero no tantos y no todos, entonces mejor que los vayamos viendo a medida que los vayamos conociendo. Vamos a hablar ahora de los colores, ¿ok? Los colores también, bueno, los números, los colores, son lenguajes universales del tarot que se comunican con nosotros, ¿ok? Tienen su significado. Entonces, vamos a hablar ahora de los colores en el tarot. Los colores tienen un efecto en nuestra mente, obviamente consciente e inconsciente. Son un lenguaje universal, al igual que los símbolos, al igual que los números, aportan riqueza a nuestra interpretación y son parte del mensaje de la carta. Entonces es muy importante que vayamos integrando esta información a través de la práctica, pero que la tratemos así de aprenderla. Se han identificado 11 colores principales en el tarot. Esto también es variable, pero vamos a quedarnos con 11, ¿ok? Esto lo vamos a ir viendo a medida que estudiemos las cartas. Ahora solo escríbanlo o si quieren escúchenlo y ya queda en la grabación. Esto sí está en los libros que yo les voy a enviar. Ahí van a tener que buscarlo, pero está todo así como las páginas y todo está bien descrito. Pero es importante que ahora le pongan atención y como les digo, si quieren anotar, por supuesto que sí. El color violeta representa la sabiduría, representa lo impersonal, es decir, lo que nos influye a todos, no a mí individualmente. El violeta representa la espiritualidad, representa la comunión, la grandeza, los altos ideales, también representa la devoción y la paz, el color violeta. El color blanco, como ya podemos imaginarlo, representa la pureza, ¿ok? También representa la inmortalidad, representa éxtasis, también representa paz, al igual que el violeta, representa la limpieza, como hablamos de pureza, es como algo que está limpio, la iluminación, que también tiene mucho que ver con el color blanco, la inocencia, comprensión a un nivel alto que ya se entendería como lo es la compasión.
Ok, la compasión es cuando logramos conectar de corazón con una persona y comprenderla de verdad. El azul se divide en dos, que es azul claro y azul oscuro. Los dos representan lo mismo en general, que ¿qué vendría siendo el azul? Es apertura, es libertad, es imaginación, inspiración, expansividad, sensibilidad, receptividad. El azul, cuando es un poquito más claro, como tipo celeste, que lo vamos a ver mucho en el tarot del celeste, habla cuando yo estoy receptiva, pero a energías celestiales, a energías del cielo, espirituales. Y el azul, cuando es un poquito más oscuro, habla cuando estamos receptivos, pero a energías terrenales, energías terrestres. Esa es como la diferencia en los azules. Luego vamos a ver el amarillo. Aquí también está dividido en amarillo claro y amarillo oscuro, o ese amarillo oscuro lo podemos llamar como anaranjado. El amarillo claro expresa clarividencia, conciencia, habla de inteligencia, el mundo intelectual, la mente, siempre está representado por el amarillo en el tarot. También habla de la creatividad, de irradiar, habla de protección, de positividad y de claridad, como hablábamos, la clarividencia. Y el amarillo oscuro o el naranjito también es conciencia, también es inteligencia, pero el amarillo claro es una inteligencia más activa, más masculina, y el naranjito es una inteligencia más femenina, más receptiva. El amarillo oscuro o naranjo habla de armonía, aspiración, como los deseos, por ejemplo. Habla de sociabilizar y habla mucho de la satisfacción y del placer. El amarillo oscuro o naranjo. Luego hay un color que lo describen como color carne o lo podríamos llamar color café, que es como, claro, como tenemos el amarillo claro, el naranjo y el color café es como un café o a veces puede ser un naranjo oscuro. Entonces aquí como que en esta parte a veces podemos como entrar en confusiones, pero luego también los otros significados de las cartas nos van a ir enriqueciendo la interpretación. Obviamente no podemos interpretar una carta solo mirando los colores, pero sí hay que tenerlo en cuenta. A mí personalmente me ha servido mucho entender lo que significan los colores para poder interpretar mejor. El color carne o café representa la humanidad, representa lo terrenal, así como el color de la tierra. Representa la vida, representa el placer carnal, lo físico, el cuerpo, la conexión con la tierra, la firmeza, lo tangible, representa la estabilidad, lo práctico, lo que está consolidado, lo que es sólido. Bien, todo eso representa el color café o carne. El color rojo representa el reino animal, representa nuestra parte instintiva, representa la acción, estar activos. El resplandor representa la pasión, los impulsos primitivos, el placer, la vibración, también representa el amor. Y bueno, el rojo representa también el éxito, o que representa como el éxito material, podríamos entender. El verde claro representa la naturaleza, pero unida con el cielo, o sea, cuando la naturaleza está en conexión con lo divino. Representa el reino vegetal, las plantas. Por eso, por ejemplo, interpretando el tarot, a veces podemos saber si una persona necesita, no sé, conectar con las plantas, o si necesita salir a caminar y pisar los pies, o sea, la tierra sin zapatos, porque aquí vemos en los colores que hablan de eso, hablan de la conexión. Por ejemplo, entonces si una persona pregunta por su salud y aparece una carta con mucho verde,
entendemos, oye, a lo mejor necesitas, no sé, comer más vegetales o necesitas apoyarte con las plantas y así. ¿Se entiende? Porque estos mensajes están en el tarot. A través de los colores es que los vamos identificando. Entonces, el verde claro es eso, es cuando utilizamos, o sea, no cuando utilizamos, pero cuando conectamos con la naturaleza con una intención espiritual y el reino vegetal. Habla también de juventud, sentimentalismos, naturaleza, salud, aventura y crecimiento. El verde claro. El verde oscuro, el verde oscuro dice aquí natura nalutans, entonces habla como un poco de la naturaleza, pero ya más terrenal, ¿ok? En el verde claro hablábamos de la naturaleza en conexión con lo divino, en el verde oscuro hablamos de una naturaleza pero unida a energías de la tierra. Entonces es una naturaleza, por ejemplo, ya con este verde oscuro definitivamente ya podríamos hablar cosas más concretas, como por ejemplo, sí, come más vegetales o sal más a la naturaleza, pero más como a caminar. En cambio, en el verde claro podemos decir como, no sé, prueba con aromaterapia o prueba con algún tipo de planta en conexión con lo espiritual. Y para terminar, el negro representa el magma creativo, el negro representa las profundidades, representa la formalidad, la dignidad, la fuerza y la convención. Convención en el sentido de lo que es para todos, ¿ok? Lo que, como las convenciones de donde todos entendemos algo de una cierta manera, habla como de la generalidad. Entonces, esos son los 11 colores del tarot y sus significados. Esto, como les digo, está en los libros que les voy a enviar. Pueden volver a ver la grabación y para que las que quizás, si fue mucha información como para anotarla en el momento, pueden repasarla. Ok, ¿cómo vamos? Ya estamos a punto de terminar la parte de contenido. ¿Preguntas o algo? ¿Algo que necesiten volver a repasar? Por ejemplo, yo voy a tomando harto apunte y, Ajá. como dices tú, pues, después ver la grabación, para así como lo que quedó pendiente de anotar, que era mucho. Y yo creo que ahí también uno después le van a salir como dudas. Y ahí va, Sí, ¿cierto? bueno, hoy es solamente introducción, entonces lo que vamos a entender es como las bases en las cuales nos vamos a sentar para seguir estudiando, porque todo esto probablemente no es que lo vamos a necesitar en concreto al momento de interpretar el tarot, por eso es más importante como solo saberlo, entenderlo, para que podamos entender desde dónde estamos actuando y entender a dónde va y de dónde viene el tarot. En el enfoque que le vamos a dar en este curso, porque en verdad hay miles de destinos a donde podemos llegar con el tarot, pero en el fondo lo que nos vamos a enfocar es en que por qué el tarot funciona, porque existe una mente universal colectiva. Que describen las cartas son los arquetipos de esta mente universal colectiva. Bueno, ya entendemos lo que es el tarot Rider-Waite, de dónde viene, por qué se llama así, cuál es la diferencia, por qué lo vamos a utilizar. Ya sabemos un poco qué es el tarot, qué es muchas cosas. Importante entender y recordar que el tarot nos ayuda a develar lo que está oculto y a entenderlo. Traer lo que está en el inconsciente, traerlo a la conciencia. Me disculpo de que mis manos estén así. Esta anoche estuve haciendo show de fuego, porque hago baile de fuego, para las que no sabían.
y bueno, me quedé así. Ahora que me veo en la cámara me veo y digo, no, qué vergüenza, pero es por eso, fue por el fuego. Entonces, eso en resumen, lo que es bueno, ya entendemos que la estructura del tarot, que son un poco los arcanos mayores, hablan de aspectos importantes, aspectos generales y profundos. Son las estaciones del viaje y ahora que hablamos de los colores, importante que entendamos dos cosas. Uno, que los colores son importantes porque son parte del lenguaje del tarot, y porque es un lenguaje universal, que todo lo vamos a entender. Y que sepan ustedes que es importante que lo de los colores sí lo vayan incorporando. Ya no es que se lo tienen que saber para la próxima clase, porque eso lo vamos a ir aplicando. Y ahora vamos a hablar de lo que me parece que es lo más importante, que ya se los comenté, que es la intuición. Entonces, vamos a hablar un poco de la intuición. ¿Qué es la intuición? Porque mucho se habla de la intuición y quizás no se habla mucho de qué es la intuición. La intuición es un don, ¿ok? Es un don humano, una cualidad. ¿Por qué es un don? Porque es un poder. Definitivamente la intuición es un poder. Y todos lo tenemos. Es parte de la naturaleza humana, ¿ok? Es algo que todos tenemos por igual, solo que algunas personas lo desarrollan más que otras, algunas personas naturalmente son más intuitivas que otras, definitivamente sí, pero potencialmente todos somos intuitivos. ¿Por qué? Porque la intuición es como la etapa previa a la clarividencia. Entonces todos podemos ser clarividentes. ¿Y qué es clarividente? Es poder ver más allá, es poder ver más allá de lo físico, es poder ver la totalidad del todo. Entonces, hay personas que todos somos clarividentes en momentos y todos somos intuitivos en momentos, ¿ok? La intuición, este don, este poder, mucho se dice como que lo ubican mucho acá, en esta zona del entrecejo, también por los chakras y todo eso. Sin embargo, la intuición está en todo nuestro campo energético, ¿ok? Por eso a veces, por ejemplo, esto es lo más típico, yo creo que a todas nos ha pasado, sentir una incomodidad en el estómago, sentir como que no, algo en mi estómago me dice que no tome este camino. Pero cuando uno no hace caso, ¿por qué? Porque la mente, la sociedad, la influencia externa, el autosabotaje, nos dice, bueno, es que el camino se ve bueno, a pesar de que mi estómago me está diciendo que no vaya, tomamos el camino y bueno, no nos fue bien, no sé, estaba el lobo, nos atacó y así. El lobo energético, que el lobo puede ser cualquier cosa. Entonces, cuando algo internamente nos avisa, nos anuncia, la intuición está antes, la intuición está adelantada en el tiempo. Eso es muy importante. Es como un spoiler, como le llaman, es como algo que nos anticipa. La intuición, al igual que el tarot, también es trascendental, no solamente es del futuro, ¿ok? Es como la forma en la que más se manifiesta, pero la intuición es todo. La intuición es la herramienta, es la varita mágica que nos va a permitir justamente lo mismo que el tarot, develar lo que está oculto. La intuición es eso, la intuición es la luz que ilumina lo que no podemos ver normalmente. La podemos entender como una voz, la podemos entender como una sensación, la podemos entender como imágenes. La intuición no tiene una sola forma de manifestarse, de hecho tiene muchas formas. Sensaciones corporales. A veces la intuición se manifiesta externamente, por ejemplo, a través de una persona que te da un mensaje que te está despertando tu intuición, a través de una canción que escuchaste, o ibas caminando y viste algo que te dijo, ah, sí, esto me viene como a activar esta voz interna. La intuición es sabiduría, la intuición es la voz que sabe lo que fue, sabe lo que es y sabe lo que va a hacer. Como les digo, todos tenemos intuición, todos potencialmente podemos desarrollar esa intuición.
Y la intuición tiene justo que ver con adivinar, porque adivinar, como ya vimos, es destapar lo que está oculto. Entonces la intuición es nuestro canal principal para adivinar. Y la intuición es la mejor aliada que puede tener una mujer, porque nosotras en este grupo somos solo mujeres y bueno, los hombres obviamente que también tienen intuición, pero en las mujeres es mucho más fuerte por dos motivos. Una, porque nuestra energía es receptiva, o sea, nuestra energía es hacia adentro y la intuición es algo mayormente interno. Y dos, porque como somos creadoras, somos madres, podemos ser madres, necesitamos este don, esta intuición como parte de nuestro instinto. La intuición definitivamente viene del instinto. La intuición es salvaje. La intuición no está domesticada. Puede que esté escondida detrás de muchas capas de domesticación, pero la intuición como tal es indomesticable, o sea, la intuición no se puede modificar, se puede esconder, se puede tapar, se puede bloquear su acceso, pero ella siempre va a estar ahí brillando como una piedra preciosa. Escondida, pero activa siempre. Y el tema es que con nuestra intuición, esta se fortalece cuando la vamos alimentando. Y como la alimentamos es cuando le hacemos caso, cuando la escuchamos, ¿ok? Y la podemos ejercitar en cosas súper simples. Entonces, en eso nos vamos a enfocar mucho en este curso, porque como les digo, la intuición es prácticamente lo más importante para interpretar y en verdad para vivir. Para vivir la intuición es fundamental. Las personas que son intuitivas son las personas más exitosas, las que obedecen a su intuición, porque yo creo que ustedes saben, y yo también lo sé, que cada vez que no le hacemos caso a esa voz, generalmente nos damos cuenta que esa voz tenía razón, porque la intuición es esa voz que todo lo sabe. Tenemos, la bola de cristal la tenemos adentro y se llama intuición. Es un poder, es un don, una facultad humana. Importante entender eso. Entonces, me gustaría que me digan, así según lo que yo les digo, del 1 al 10, ¿qué nota le ponen a su intuición? ¿Qué tan despierta consideran que está en este momento su intuición? Pueden por favor escribirlo en el chat. Un número del 1 al 10, ¿qué nota le ponen a su intuición? Entonces Constanza dice un 7. Jimena, en mi caso depende mucho del área de la vida, totalmente. Ok, promedio 7, un 6. Bien, estamos bien, arriba de 5 estamos bien. Vamos a esforzarnos por llegar al 10 en este curso. Bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio, que es un ejercicio de activación de nuestro mazo de tarot. Las que ya lo han utilizado el suyo, no se preocupen, vamos a hacerlo igual. Entonces les voy a pedir que tomen su mazo. Aquí yo tengo el mío. Bueno, este está súper usado, entonces obviamente está todo mezclado. Lo que vamos a hacer es que les voy a pedir que tomen su mazo así. Este ejercicio lo va a hacer cada una. Vamos a activarlo. ¿Cómo lo vamos a activar? Las que tienen su mazo nuevo, aquí les va a aparecer probablemente un as, o puede ser que aparezca el loco. Bueno, depende mucho de la empresa que lo hizo. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro tarot, sin importar si está nuevo, viejo, no importa, y vamos a verlo como un libro. Entonces vamos a pasar así, carta por carta, una y otra.
así, viéndolo como un libro, como que estamos hojeando las páginas de un libro. No nos vamos a detener demasiado en cada carta, pero si las vamos a mirar, lo pasamos, ¿ok? Vamos a hacer ese ejercicio y ese ejercicio es la activación del tarot, porque cuando el tarot está nuevo, generalmente viene ordenado. Entonces ahí es que logramos ver la historia, ¿ok? Logramos ver cómo acontecen los hechos y la historia del tarot. Así que las invito a que hagan ese ejercicio ahora, por favor, que es nuestra activación del mazo, repasando cada escena de la historia. ¿Cómo les fue? ¿Ya lo hicieron o todavía están en el proceso? Yo recién terminé. Buenísimo. Yo también terminé. Genial. Jimena dice, listo. Bueno, hermosa. Ese sería el portal de bienvenida para conocer el tarot. Ya creo que algunas ya tuvieron algunos acercamientos, no importa, pero ahora ya vimos toda la baraja completa, así que bienvenidas a este mundo maravilloso del cual yo personalmente me siento muy agradecida de haber encontrado esta herramienta para mi vida y agradecida de poder compartirlo con ustedes en esta mañana. Ahora, ustedes, ¿cómo pueden manejar su tarot? Lo pueden guardar en un cajón, yo lo guardo así, con este tapete, es un pañito que lo uso solamente para mi tarot. Estas cosas prácticas las vamos a ir aprendiendo, pero igual ahora lo pueden guardar en su velador o en un altar, en un lugar donde sea ustedes para ustedes un lugar igual significativo, de algo que tenga un valor.
Bueno, antes de terminar, quiero saber si hay alguna pregunta o algo que quieran como volver a repasar. O alguna pregunta para las clases que vienen o algo así. Bueno, creo que no hay preguntas. ¿Alguien quisiera comentar qué le pareció el ejercicio, cómo lo sintió? Eh, Me pareció muy bonito el ejercicio. Igual fui entendiendo un poco como que se van repitiendo ciertos patrones, como no sé, de que el oro, todos tienen una cierta cantidad, los bastos, la espada, rey, reina, entonces sigue un patrón, como que se me fui dando cuenta cuando las iba viendo. Buenísimo, buenísimo, Connie. Ahí está la intuición también mostrándose. Absolutamente sí, Jimena. Todo lo que quieran saber, compartir, preguntar, en el grupo de WhatsApp está 100% abierto para que vayamos compartiendo. Y bueno, entonces vamos a dejar la tarea, que es algo pequeñito, nuestra primera clase. Yo les voy a compartir un decreto que lo voy a escribir también en el grupo de WhatsApp, que es muy pequeñito. Y esto lo vamos a tratar de repetir todos los días, ojalá en la mañana y en la noche, o como mínimo una vez, o en la mañana o en la noche. Entonces ahora lo vamos a hacer práctico. Esto es lo que les voy a sugerir que hagan. Entonces, nos vamos a poner en una posición cómoda, así como estábamos, sentada, acostada, da igual. Vamos a llevar nuestras manitos al corazón de esta manera, así. Vamos a cerrar los ojitos, a respirar profundo. Tomamos unas respiraciones y vamos a repetir esta frase. Me abro a desarrollar mi intuición a su máximo potencial. Me abro a desarrollar mi intuición a su máximo potencial. Entonces, ese es el decreto que les voy a pedir que lo repitan, por favor, una vez al día de aquí a la próxima clase, para ir ya empezando a enviarle la información a nuestra mente, a nuestro cuerpo, de que vamos a despertar la intuición, vamos a despertar este gran poder que ya está despierto, por supuesto, porque también vi que sus puntuaciones sí estaban bastante bonitas, positivas, pero lo vamos a desarrollar, idealmente al máximo. Así que bueno, primero que todo les agradezco por venir, por estar presentes. Y bueno, desearles que tengan un hermoso día, que pasen un bonito fin de semana. Recuerden, todo lo que necesiten lo pueden enviar al grupo. Yo les voy a estar enviando la grabación. Espero hacerlo hoy o si no mañana. Y eso, cualquier cosita que quieran escribir, pueden enviarlo al grupo. Así que si ya no hay más preguntas, podemos dar la clase por terminada. Ya, Lunita, muchas gracias por la primera clase y nos estamos viendo el próximo sábado entonces. Así es, Connie. Bueno, muchas gracias a todas. Que tengan un hermoso día. Bonito día. Chao, chao. Chao, gracias, que estén bien. Igualmente, gracias.